Gloria al Señor, amén. Damos gloria a nuestro Dios y sabemos que el poder del Señor obra en nosotros y solo a través de su sangre y su muerte es que nosotros tenemos redención de nuestros pecados y damos la gloria y la honra solo a Él. Damos nuestra gratitud y nuestra adoración a nuestro Dios. Em, esta noche quería compartir, que no sé si se logre, yo estoy compartiendo allí la imagen. Quiero que me acompañen en el Salmo 50. En el Salmo 50, 8 versículos que vamos a leer allí, verso, a partir del verso 7 al verso 15. Gloria a Dios. Quiero esta noche hablar de un tema que a veces no, que a veces es cabroso hablar, que a veces cuesta como compartir, y es acerca de la ofrenda, de las ofrendas que llevamos a nuestro Dios. En el Salmo 50, verso 7, dice de la siguiente manera: Yo soy Dios. Mm, De hecho, empieza de la siguiente manera: Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Damos gloria a nuestro Dios, amado Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo ya ha hecho, Señor, ha preparado, Señor, los corazones, porque tú eres soberano, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque sabemos, Dios mío, que tú, Dios amado, quieres que nosotros tengamos tu carácter, tu persona y que reflejemos tu gloria y tu amor donde quiera que estemos a todas las personas, Señor. Bendito Dios, toma control de este tiempo, que mis hermanos no tengan interrupción en la señal, Señor, y que puedan compartir con su familia también, Dios amado, en compañía, en bendición, en gozo, Padre, en paz. Te lo ruego, Señor, que sea tu paz sobre cada uno de mis hermanos que escuchan, Señor, y los que aún no pueden escuchar. Padre, que en su momento oportuno tengan el tiempo también para escuchar. Te lo ruego, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este salmo, aun cuando Dios habla desde el punto de vista macro, desde el punto de vista del contexto, este salmo de Asaf, que era uno de los sacerdotes del templo, y habla de cómo Dios va a juzgar al mundo. Obviamente cuando nosotros nos juzgamos unos a otros, es fácil señalar en qué cosas destacamos o en qué cosas fallamos, pero en el momento en que Dios establece un margen, en el momento en el que Dios establece un límite, todos estamos fallos. Si es de acuerdo a nuestras obras de justicia son basura delante de Dios. Y obviamente los primeros 6 versículos del Salmo 50 hablan de la deidad de Dios, de la soberanía, de la autoridad que tiene Dios delante de los otros dioses de los pueblos. Y habla de cómo empieza ese juicio. Y cuando empieza a hablar, obviamente, de juicio, siempre Dios empieza sobre su casa. Y por eso en el verso 7 dice: Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. En ese momento en el que Dios habla de su autoridad y de su señorío, obviamente todo, toda la tierra calla, todos los montes se derriten, todo lo que todo lo que nosotros en lo que nosotros nos sentimos seguros viene a ser nada, porque ante Dios somos solo el polvo.
Somos solo polvo en sus manos, o solo con los tres deditos de su mano, él juntó toda la tierra, todo el polvo de la tierra. Entonces dice, yo soy Dios, el Dios tuyo. Y, y es un llamado a su soberanía. Y no solo a su soberanía en la tierra, sino de que nosotros somos su posesión. Dice, pueblo mío. Y esa declaración absoluta, fuerte, sincera, eh, esa declaración absoluta que le hace a su pueblo es para que nosotros entendamos y para que entremos en razón. Si en algún momento nosotros dudamos de que Dios está al margen de mi situación o de que Dios está al margen de su situación, esa declaración de fe tiene que hacernos volver y abrirnos ojos de que Dios está al tanto de toda circunstancia, de toda situación que tú estés experimentando. Y solamente a Él es a quien debemos clamar, es a Él a quien debemos buscar y es en Él en que debemos buscar nuestro consejo. Entendiendo que nuestras circunstancias son suyas y Él sabe cómo desnudar nuestro corazón. Dice, yo soy el Dios tuyo. No tienes a qué otra persona consultar, no tienes que buscar consejería en el mundo, no tienes que buscar consejería en los libros que están de moda, en los libros que son tendencia, no tienes que buscar tu consejo en Instagram, en Facebook o en las redes sociales, no tienes que buscar consejo en un principio en tu mamá o en tu abuela o en la persona que tú tengas de confianza, de tu esposa o de tu esposo. Primeramente consultar al Señor, primeramente poner nuestro corazón y poner nuestro corazón delante del Señor. Y luego de que nosotros hemos presentado poniendo todo lo que hay en nuestro corazón delante del Señor, en ese momento buscamos consejo de otras personas. Y el Señor sabe traer a la luz. En el verso 10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y ciertamente cuando Dios habla de posesión y cuando hablamos de ofrenda, siempre viene a nuestra memoria lo material, lo que nosotros podemos dar, lo que nosotros podemos mostrar desde el punto de vista de dinero constante y sonante, el apoyo a la iglesia, el apoyo a nuestros pastores, el apoyo a nuestros líderes. Pero siempre Dios habla, gloria al Señor, ya que me diciendo que, ay. El Señor siempre nos habla. A ver. Cuando el Señor nos habla aquí, habla de la soberanía en toda circunstancia, de que somos posesión y que no solo las circunstancias y el momento en que nosotros venimos a ofrecer, en el momento en que nosotros traemos una ofrenda, Dios no nos va a hablar de dinero, porque Él posee todo, Él creó el universo, Él no necesita. Y por eso Él les dice, yo no tomaré de tu casa tus becerros, yo no voy a tomar tus ofrendas, yo no voy a tomar tus billetes, tus cheques, tus tierras, porque Él ya todo lo posee, Él no necesita eso realmente. Y el verso 12 dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Él no necesitaba esa sangre, él no necesitaba eso. Obviamente, él establecía un margen para que las personas ofrendaran y para que establecieran, para que tuvieran esa disciplina y para que entendieran que por sus propios medios no iban a poder justificar jamás las fallas o los pecados o los errores que ellos tenían. Y por eso Dios hablaba de las ofrendas y de los sacrificios y establecía un margen de sacrificio dependiendo a la circunstancia o dependiendo a la transgresión o dependiendo de la falla que la persona hubiese tenido. Pero realmente no era porque él lo necesitara o porque se pudiera transar o cambiar la bendición de que si ellos ofrendaban, ellos iban a tener la bendición. Obviamente siempre la ofrenda es un reflejo de mi amor y de mi gratitud
al Señor, siendo que la ofrenda es eso, es solo mostrar gratitud. Es una forma de corresponder, aunque sabemos que nuestro amor jamás puede compararse con el amor de Dios, porque el amor de Dios es constante, es perfecto, es pleno, cubre todo, cubre toda falta, cubre toda multitud de pecados. Y eh, obviamente por nuestras propias, el modo que nosotros podemos agradecer su sacrificio, agradecer sus bondades, agradecer su misericordia, es ofrendando. Y no solamente dinero, sino que Dios quiere que nosotros ofrendemos nuestro tiempo, ofrendemos nuestra voluntad, ofrendemos nuestro ímpetu, nuestra creatividad, todo lo que el Señor ha puesto en tus manos para que nosotros seamos todos una ofrenda fragante ante el Señor. Y eso lo vamos a ver más adelante en las otras citas bíblicas que vamos a leer. En el verso 8 y 9, volviendo un poquito hacia atrás, dice de la siguiente forma, dice, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Y obviamente cuando el Señor lo dice, es obviamente mostrando su voz de misericordia, mostrando la misericordia que Él muestra con sus hijos, con su pueblo. Y Él entiende, Él quiere que nosotros reconozcamos su amor, que Él quiere que reconozcamos su perfección y que entendamos que, que nosotros a veces somos ingratos, porque pensamos que dando una ofrenda o dando un diezmo o dando tiempo a la iglesia o dando parte de tu esfuerzo por alguien, ya con eso estamos, ya con eso, ok, Señor, bueno, ya sal de mi deuda. Pero si el Señor dio hasta la última gota de su sangre para que nosotros tuviéramos vida, Él quiere que nosotros hagamos todo lo que hagamos, lo hagamos como un acto de gratitud, con un acto de bondad, con una actitud y con un corazón sincero delante de Dios, porque realmente ante Él lo agradable es el corazón humillado, el corazón contrito, el corazón sincero, el corazón humilde delante de sus ojos. Y en el verso 14 y 15 dice de la siguiente manera, dice, sacrifica alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Sí? Entonces, lo que Dios siempre anhela y lo que Dios siempre quiere de nosotros es que nosotros podamos llevar nuestra alabanza, que todo lo que nosotros hagamos sea un sacrificio de alabanza y que sea un sacrificio de gratitud y de adoración genuina ante Él. Cuando el Señor habla y se paga tus votos al Altísimo, o que hagas tu deber, nosotros a veces, como les estaba diciendo, siempre hablamos desde el punto de vista financiero, ¿sí? De que, ok, bueno, sí, yo tengo que apartar de lo que el Señor me da, tanto lo que el Señor ponga en su corazón. Hay personas que hablan de que sea 10%, otras personas que dicen que el 10% es como un punto de partida, pero ya lo vamos a ver en el 2 de Corintios capítulo 8, vamos a analizar cómo quiere el Señor que nosotros dispongamos de nuestras ofrendas delante de Él. Entonces, cuando el Señor habla de pagar los votos, y algo que me gustó muchísimo cuando hablaba de lo que nosotros decimos y a lo que a muchas personas les da mucha preocupación cuando hablan de compromiso. Cuando dicen, no, pero oye, ¿será que tú puedes hacer esto por la iglesia? ¿Será que tú puedes colaborar con ayudándonos a limpiar o ayudándonos a recolectar esta ofrenda para una persona que lo necesita? Oye, en este momento yo no me puedo comprometer. Ya lo que tengo, lo tengo comprometido, ¿sí? Y esa es una palabra que nosotros decimos mucho, compromiso, compromiso. Y cuando buscaba de dónde viene la palabra compromiso, viene del latín y se deriva de tres pequeñas partes. La palabra compromiso, la primera parte es C-O-N, con. Y ese sufijo, esa palabrita, quiero decir, ese prefijo, significa relación, con, porque yo estoy contigo,
o ella estaba conmigo, ¿verdad? Es un pedacito de la palabra que habla de vínculo, que habla de conexión, que habla de relación. Luego viene la palabra pro, después de con viene pro, ¿verdad? Y pro habla de disposición, la disposición o la voluntad que yo tengo para hacer una actividad. Y luego la última parte de la palabra es misum, así, compromisum. Saben que el latín es muy que retumba, ¿verdad? Entonces, compromisum, ¿verdad? Es la misión o el envío a realizar. Entonces, si vemos el conjunto de qué significa cada uno, con significa relación, pro significa disposición y misum significa la misión o envío a realizar. Entonces, es tener la disposición de cumplir lo que me han mandado. ¿Por qué? Porque yo tengo una conexión, yo tengo intimidad, tengo un vínculo, esa es la palabra, un vínculo con Dios. Eh, y cuando nosotros hacemos, Dios no quiere que hagamos las cosas solamente por el requisito de cumplir o de decir, ok, fulano ayudó, sino que Dios quiere que nosotros, incluso cuando decimos a alguien, mira hermano, necesito ayuda para, no sé, para mudarme, para trastearme, ¿sí? Y, oye, me gustaría saber si usted me puede colaborar porque de verdad yo estoy sola con mis niños, a ver si usted me puede ayudar. Y la persona te dice, sí, cuente conmigo, claro que sí, usted sabe que sí, estamos allí, yo voy a estar allá a las 3 de la tarde. Y llega a las 3, 3:30, 4, 4:05, 4:10. Ay, hermanito, ¿sabe que se me presentó un inconveniente? Me llegó una visita y de verdad que no lo puedo colaborar, de verdad qué pena con usted. Y esa palabra, y nosotros a veces no tenemos una valoración, sí, formalidad latina, o avisamos tarde que no podemos colaborar a la persona. Nosotros a veces menospreciamos el valor de un compromiso verbal en el que yo diga, mire hermano, usted me dijo que necesitaba colaborar, que usted necesita la colaboración a las 3, yo voy a estar a las 3. Y, y nosotros, la palabra del Señor dice que nosotros vamos a ser juzgados por cada palabra ociosa que nosotros digamos. Incluso, y esas palabras ociosas no se refiere solamente a las conversaciones que tenemos, sino a esos votos, a esa palabra. Cuando nosotros decimos sí, te voy a ayudar, o la palabra dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No tengo que decir, no, sí, yo voy a estar allá, mira, te lo digo delante de Dios, detrás de Dios, al lado de Dios, no sé, ¿sí? Entonces, esos pequeños gestos, esas pequeñas palabras que nosotros prometemos, eh, incluso lo más pequeño, si es incluso para recoger piedras o para dispersar piedras, porque Dios dice que hay tiempo para todo. Tiempo para recolectar piedras, tiempo para dispersar piedras. No sé cuántas veces usted haya necesitado incluso ayuda para dispersar piedras y alguien le haya dicho que sí lo iba a hacer con usted y después se perdió. Pero toda palabra que nosotros pronunciamos, toda palabra, todo compromiso que usted hace con cualquier persona, así sea verbal, no tiene que estar escrito. El Señor toma nota. Mira, Barbeli dijo que iba a llegar, que le iba a hacer, que le iba a hacer un dulce a sus hijos, una gelatina, un dulce. Y no dice, ay, no, después lo hago. Ay, después lo hago. Estoy muy cansada, me pasan muchas cosas. Pero incluso esas cosas pequeñas, nosotros, la palabra dice que hay un texto muy hermoso en el libro de Apocalipsis, que en los labios de ellas, no, en los labios de los escogidos no se encuentra mentira, no hay mentira. Y en el momento en que nosotros decimos una palabra, que nosotros decimos, mira, sí, yo voy a hacer esto, o yo voy a llegar a tal punto, o yo voy a llegar a tal hora, el Señor toma nota. Marbelis dijo que va a hacerlo. Mintió. Aquí dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Mintió. Así, sencillo.
Y delante del Señor no hay grises, no hay medias tintas. El Señor, cuando uno dice que sí, tiene que cumplir. Y eso habla de la integridad de nosotros. Como el Señor nos está diciendo aquí, la ofrenda no se limita solamente a lo financiero, al- a, a- a lo que yo presento como un aporte a la obra del Señor, sino todo lo que nosotros hacemos es una ofrenda. Y por eso quiero que me acompañen a la segunda parte de este tema que está desarrollado en 2 de Corintios capítulo 8, en el Nuevo Testamento. Aun y cuando en 1 de Corintios también habla de eso, en 2 de Corintios, eh, los primeros siete capítulos, el apóstol Pablo les hablaba de la consolación y cómo el Señor fortalece a las personas en medio de la prueba y en momentos de dificultad. Dios se muestra como el Dios de toda consolación. ¿Sí? Pero en el capítulo 8, quiero que pongamos atención a los primeros 5 versículos. Dice de la siguiente manera: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Señor habla de ofrenda, a mí me encanta este verso, de la manera tan hermosa que Pablo se refirió a estas personas de Macedonia, que era una iglesia muy empobrecida. Yo busqué, Macedonia queda en Europa, en, al norte de Grecia, de lo que es Grecia moderna, y era un pueblo muy, era muy pobre, o sea, no tenían grandes riquezas o grandes recursos que pudiesen ser explotados por el Imperio Romano. Entonces, eran personas que vivían del comercio, de la siembra, o sea, digamos que de comercio pequeño, no eran como otros puertos, no eran como los grandes puertos del Imperio Romano, o mercaderes de oro, o mercaderes de piedras preciosas o de baluartes, como otras ciudades de Asia Menor y como otras ciudades de Grecia, ¿sí? Sino que eran muy pequeños y eran muy pobres. Entonces, dice, hay palabras claves en estos versos, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor es por su gracia, por su misericordia. Todo lo que nosotros tenemos es algo inmerecido. Y a veces nosotros nos esforzamos por sentir que, Señor, ver es que yo he luchado tanto por esto y yo me he esforzado tanto en mantener este negocio y mantener y en hacer esto y llevar y vender y comprar, Señor, ayúdame. Y obviamente nosotros oramos al Señor porque Él es nuestro Dios. Y con esto no se puede juzgar a una persona que tenga un negocio, o que tenga su panadería, o que tenga su puesto de comida, o que venda ropa, o que trabaje, porque el Señor dice que el que quiera comer, obviamente, tiene que trabajar. Incluso el mismo Pablo trabajaba haciendo tiendas. Tenía su negocio, tenía su empresa, junto a varios hermanos. Eh, lo que nosotros debemos cuidar es entender que todo lo que nosotros recibimos, que todo lo que tú tienes a tu disposición, que todas esas oportunidades que el Señor te ha brindado de estudiar, de trabajar, de viajar, de tener posesiones, de tener negocios, de tener cosas de valor, no ha sido
por solo tu esfuerzo, sino que ha sido la gracia de Dios que ha abierto las puertas para que tú lo tengas, para que tú viajes, para que tú visites, para que tú salgas, para que tú entres. Porque nosotros no podemos ni siquiera añadir 1 centímetro a nuestra estatura. No podemos hacer de forma natural que nuestro cabello se vuelva blanco, que se vuelva negro otra vez. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es por su gracia. Entonces, la gracia de Dios se manifestó a los hermanos de Macedonia de una manera en la que su corazón estaba dispuesto a hacer muchas cosas por la obra del Señor. Dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, la gracia de Dios se manifestó obviamente en, en primero en el que ellos recibieron el mensaje del Evangelio. Aún a pesar de todas sus circunstancias, ellos recibieron el mensaje del Evangelio y ellos trabajaban para que el Evangelio también estuviera en expansión. Para ellos no solamente estaba su necesidad financiera en primer lugar, sino la necesidad de expandir el Evangelio. ¿Por qué? Porque en ellos la gracia de Dios, ellos sentían que había abundado. Y dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Esa abundancia de gozo se hizo manifiesta en no solamente en ofrenda, una ofrenda material para la iglesia de Jerusalén que lo necesitaba, sino en generosidad, en actitud, en la propagación del evangelio. Dice, verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Si eran una iglesia pobre, ¿qué hubiesen podido hacer? A veces nosotros decimos, Señor, yo no, si yo tuviera, ayudara, si yo tuviera, pudiera no sé, vestir a alguien, adoptar un niño, alimentar a un niño, alimentar a una viuda, alimentar a fulano que tiene esta necesidad. Y obviamente nosotros hay muchas maneras en las que podemos ofrendar, que podemos darnos, y que ese gozo que Dios ha puesto a nosotros, que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones se ponga de manifiesto hacia otras personas. Y como lo decía, el simplemente disponer de tu tiempo para ofrendarlo a otra persona. Ahorita sabemos que estamos todos en nuestras casas, aun y cuando ya la cuarentena ha sido levantada y que hay menos restricciones, existe cierta, obviamente, precaución y recomendación de las autoridades, ¿sí? Pero, ¿usted qué cree? Si Dios le dice en algún momento que vaya y visite a alguien que está enfermo, teniendo el virus, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar en su casa o va a hacerle caso al Señor? Como le digo, hay que ser prudentes, hay que ser responsables y hay que obviamente honrar a las autoridades que el Señor ha puesto y los consejos que a través de ellos el Señor da. Sí, el que seamos prudentes, el que nos lavemos las manos y todo eso. Pero si el Señor nos pide nuestro tiempo para orar por las personas que están enfermas, para colaborar, para dar un abrazo, para enviar un mensaje, a veces no tienen idea, hermanos, las veces que yo personalmente he estado a punto de hacer algo y me llega un mensaje, no temas, o detente, no hay un verso que diga detente, pero sí hay momentos cruciales en los que un mensaje de texto de parte del Señor, porque el Señor pareciera que agarrara el teléfono y me enviara, ¿verdad? El Señor no tiene un celular, pero sus hijos tienen celular. Y el Señor ha enviado un mensaje que era necesario. Entonces, el sentir, el disponer nuestro tiempo para dedicárselo a otra persona. Eso también es ofrendar. En el verso 3 dice que los macedonios daban más allá de sus propias fuerzas. Y
Y yo sé que, por ejemplo, para nosotros es fácil poder hablar, poder conversar, poder escuchar las alabanzas, los testimonios, pero a veces es difícil. ¿Qué difícil es estar en un hospital y decir te alabo, Señor? O estar eh, en un velorio y decir te alabo, Señor, de igual manera. El no tener nada en la despensa y decir te alabo, Señor. El estar con zapatos rotos, con ropa rota, con ropa muy viejita y decir te alabo, Señor. Y eso obviamente es más allá de nuestras fuerzas. Es, es como, sí, la palabra esfuerzo es eso, es ir más allá de tu propia capacidad. El hacer un esfuerzo siempre va a ser dar un poquito más de lo que tú sientes que puedes dar. En el verso 4 dice de la siguiente forma. Los macedonios, estaban pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, no solo se ofrecieron, sino que fueron insistentes. Ellos no se conformaron. Ellos dijeron, no vamos a permitir que nosotros vayamos a perder la oportunidad de ayudar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Jerusalén era como la iglesia madre, era donde el Señor había mostrado sus milagros, donde la semilla del evangelio había germinado y de donde salieron los apóstoles, ¿sí? Entonces, obviamente ellos sentían que era una reciprocidad, pero eso, una reciprocidad y un amor al prójimo, un sentir eh, un sentir en el espíritu de que ellos entendían, que sentían como su propia carne los hermanos que estaban en Jerusalén y que tenían necesidad, porque eran perseguidos, porque tenían que estar escondidos, porque las personas sabían quiénes eran los cristianos y tenían que estar escondidos. No podían trabajar, no podían vivir una vida como la que nosotros llevamos ahora, que el amor podemos trabajar desde casa, en nuestra computadora, en la comodidad de hacer transacciones y a lo mejor no tenemos que salir. Pero el único medio que ellos tenían de sustentarse era saliendo, exponiéndose a que los persiguieran, que los mataran, que los apedrearan, ¿sí? Entonces, obviamente ellos vivían una situación bastante riesgosa, una situación en la que no podían exponerse como dicen, dar papaya, no podían exponerse, sino que ellos buscaban ante todo que el nombre de Dios fuera glorificado y que el evangelio se fuera en expansión. Dice, verso 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando Pablo escribió esta carta, Pablo no estaba en Corintios, sino que él quería que él les estaba comunicando el sentir que habían tenido los macedonios y que cuando él llegara a Corinto, ¿sí? Cuando él llegara a Macedonia, ya todo estuviera organizado para llevar la ofrenda a Jerusalén. Y lo más hermoso es que en el verso 5 dice, así mismos se dieron primeramente al Señor. Entonces, siempre la ofrenda va a ser primeramente al Señor. Mi relación con Dios, ese compromiso, esa relación y lo que yo estoy llamado a hacer. Primero va a ser a través de esa comunión que yo tengo, a través de ese vínculo que yo creo que el Espíritu Santo quiere que yo fortalezca, ¿sí? Y a pesar de todas nuestras fallas, a pesar de todas las distracciones que a veces tenemos, eh, ese primer momento, ese primer encuentro, ese primer producto del encuentro con el Espíritu Santo es que yo mismo esté dispuesto a darme todo al Señor, el que yo disponga mi tiempo, mi conocimiento, lo que sé, lo que puedo hacer, todo para disponerlo a la obra del Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Una vez que ellos estaban totalmente dispuestos, eh, era más fácil para los apóstoles decirles, bueno, hermanos, ustedes van a hacer esto, ustedes van a recolectar, ustedes van a tejer, ustedes van a hacer vasijas y ustedes van a hacer tiendas y organizar. Y obviamente como ellos se habían ofrendado a sí mismos al Señor, era mucho más fácil acatar y entender qué se debía hacer, ¿sí? Cumplir con ese compromiso y ese privilegio. Y dice en el verso 12, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, ¿sí? Entonces, cuando vemos en el verso 12 que siempre van a ser, la ofrenda nace de una voluntad dispuesta. Entonces, entendemos que todas esas personas que te condicionan la oración, por una ofrenda o tratan de canjear un milagro por una ofrenda o que tratan de canjear la bendición o la cobertura de Dios por una ofrenda, usted sabe que están en un error y de que Dios no hay manera de que nosotros podamos cobrar, pagar o transear la gracia de Dios, precisamente porque la gracia de Dios es algo que no merecemos, sino que Él simplemente lo dispone, que Él simplemente se dio a nosotros y que nosotros hemos recibido de esa gracia y que nuestra vida está sometida a la voluntad de Dios, que hay enfermedades, hay sufrimientos que nosotros experimentamos precisamente para que nuestra fe se fortalezca en Dios. Y hay circunstancias que simplemente no podemos entender, que suceden, que no están a nuestro control. Y más que preguntar el por qué, es el para qué, para que el carácter de Cristo se vaya formando en nuestra vida. Siempre van a ser, la ofrenda va a ser primero a Dios, luego a la iglesia local, ¿sí? Y van a ser de una voluntad dispuesta, ¿basado en qué? En lo que uno tiene. ¿Qué significa? Los macedonios tenían poco, a lo mejor ofrendaron poco, pero era como la ofrenda de la viuda, lo poco que ellos tenían y sentían que Dios estaba respaldando eso. Y dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Entonces decir, bueno, si yo me gano el baloto, voy a ofrendar el 80%. O si yo vendo este terreno y me sale bien esto, sí voy a dar la primicia. Si consigo trabajo, doy la primicia. ¿De dónde va a nacer la voluntad? De lo que uno tiene. Si uno tiene tiempo, si uno tiene disposición para orar, eso es lo que uno va a disponer, ¿sí? Lo que uno tiene. Dice en el verso 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra o la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, para que haya igualdad. Y no hablo solamente de dinero, sino también, obviamente Pablo les estaba hablando a los corintios, una iglesia que abundaba en manifestación de su Espíritu Santo, en lenguas, en sabiduría, en profecía, en enseñanza, en doctrina. Era una iglesia robusta, una iglesia fuerte, una iglesia que tenía muchos medios, que tenía muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, esa abundancia que el Señor le ha dado a algunos hermanos, el Espíritu Santo le ha dado una gracia especial a cada uno y un alcance especial a cada uno. Está en nosotros el ofrendarnos nosotros mismos al Señor, ¿sí? Ofrendar esa capacidad y decir, ok, Señor, tú me has dado esto, ayúdame a ponerlo a producir por tu reino, ayúdame a dedicarlo con todo mi corazón a ti, de lo que yo tengo, lo que tú me has dado, entendiendo de que Dios es soberano y de que todo que Dios no necesita el dinero, Dios no lo necesita, Dios no necesita, incluso Dios no necesita, digamos que
ay, no, el Señor me necesita a mí, pero yo no voy a ir porque ay, no tengo, ay, no, yo no tengo tiempo, mis hijos son mi prioridad. El Señor llama a otra persona que sí tenga la disposición, que sí tenga el corazón dispuesto. Entonces, la Biblia lo dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El servir a otros es un privilegio que Dios nos ha dado como su iglesia, como su amada. ¿Por qué? Porque el Señor cuando regrese va a buscar siervos, va a buscar eh, y va a recompensar de acuerdo a las obras que nosotros hicimos al prójimo, a la persona que dice, ¿cómo vas a decir que amas a Dios si maltratas al prójimo, si criticas, si señalas, si murmuras del prójimo? Entonces, lo que nosotros hacemos a nuestro prójimo, la misericordia que le mostremos, la ayuda que nosotros le mostremos al prójimo, es como si se lo estuviéramos haciendo al Señor. ¿Sí? Dice, cuando estuve enfermo me visitasteis, cuando estuve preso, ¿sí? Me sanaste, o sea, me visitaste, ¿sí? Todo lo que hagamos a cualquiera de uno de esos pequeños es como si se lo hiciéramos al Señor, ¿sí? Y ofrendar nuestro tiempo, nuestro apoyo financiero a los que puedan. Como dice el verso 12, acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Gloria al Señor. Y ahí leía también un pasaje muy hermoso, un pasaje que cuando cuando Moisés estaba estaba frente al Señor, ¿verdad? Y él le decía, muéstrame tu gloria. Y esa es una oración que nosotros tenemos, que todos nosotros hemos dicho en este tiempo de mayores, de quietud, de estar en nuestra casa. En Éxodo 33, 18, Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. O sea, que me muestres como que todo ese peso, todo tú, yo quiero ver, yo quiero verlo. Y digamos que de otra forma de vista, desde otro punto de vista, dice, Señor, quiero ver lo más imponente de ti, quiero conocer tus atributos, lo más formidable, lo más genuino, lo más, ¿sí? Y el Señor le dijo en Éxodo 34, 6 al 7, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y y si vemos ese verso, en esos dos versículos, la palabra que el Señor, la cualidad que el Señor más repitió de sí mismo es que Él es misericordioso, misericordioso. Y si nosotros queremos ser portadores de la gloria del Señor, si queremos ser un reflejo de esa gloria que el Señor ha puesto sobre nosotros, que el Señor ha ido derramando y que ha ido virtiendo sobre nuestra vida. Y obviamente es el que nosotros podamos especializarnos en la misericordia, el que sintamos la bondad, que perdonemos, que seamos compasivos, que ayudemos, que tengamos un corazón dispuesto. Y eso es lo que, esa es la mayor cualidad que las personas van a poder ver, que van a poder glorificar al Señor, el que nosotros seamos.